Hola, ¿cómo está, querida comunidad? ¿Cómo están todos conectándose el día de hoy? A la continuidad de nuestro taller que hacemos los veranos de forma gratuita a todas las personas que son parte de la comunidad, tanto terapéutica de la comunidad de Sano y Salvo y de otro grupo de organizaciones civiles los cuales participan en estos talleres. El día de hoy tenemos un programa, pero yo creo que de tremenda actualidad en términos de lo sanitario, en términos de las políticas públicas, en términos de saber cómo vamos a crear una sociedad distinta, entendiendo la existencia de las neurodiversidades. ¿Ya? Quiero, por mientras la gente se está conectando, Cintia Ángel, buenas noches, Juana Patricia, ¿cómo está? Ahí estamos partiendo el programa del día de hoy. De a poquito la gente se va a ir conectando. Vamos a invitar también a la gente de Instagram. Como usted sabe, Ana Yolanda, la gente de Instagram no la puedo conectar acá. Vamos a mostrar también los mensajes. También ustedes pueden enviar los mensajes y van a ver las cosas que están escribiendo para las personas que quieran ver en el mismo video y hacer las preguntas, ya por si es que alguien quiere dialogar en el webinar del día de hoy en relación a la neurodiversidad y un enfoque distinto para ver las neurodiversidades. ¿Ok? Voy a conectar a la gente de Instagram para dar inicio al programa del día de hoy. Don Ángel León, ¿cómo está? Marta Moya, buenas noches a toda la gente que se está conectando. Voy a dar inicio a la gente que se conecta desde Instagram y partimos del programa del día de hoy. Ahí está, ahí estamos. Hola, buenas noches. Hoy día 27 de enero del 2026 continuamos con el seminario de mentes y cerebros que organizamos para la comunidad de forma gratuita para poder explorar cuadros, situaciones sociales en las cuales nos permitimos conectar lo que son las, entre comillas, patologías, condiciones o trastornos de la salud mental de una forma fácil y accesible en un lenguaje cómodo para la gente que que participa en la comunidad. El día de hoy tenemos un tema que creo que es central en los últimos 10 años. Vamos a hablar sobre neurodiversidades y vamos a ver el enfoque moderno de las neurodiversidades. Vamos a pasar por los distintos enfoques de la definición de enfermedad, la definición de la diversidad dentro de la misma sociedad, y por tanto creo que este programa va a ser de mucho interés. Además, es un tema muy candente. La gente siempre me pregunta de forma espontánea sobre las neurodiversidades. Así que vamos a partir, pues. Para eso tenemos acá nuestra presentación. Y de aquí ustedes pueden preguntar. Yo estoy leyendo el chat. La gente que quiera preguntar puede preguntarme por el chat las dudas que tengan. Ahí ustedes mismos también pueden ver el chat. Saludo a toda la gente que se conecta, Marta Mancilla, Antonio Torres, ¿sí?
salen varios temas interesantes a lo que tiene que ver con el aprendizaje en relación a la neurodiversidad. Partamos primero hablando sobre la neurodiversidad y cómo se ha enfocado en los últimos años. Tenemos un enfoque de la neurodiversidad que se ha hecho patente porque empezamos a hacer diagnóstico. Esto es súper importante. Algunas personas refieren que las neurodiversidades están de moda, ¿ya? Y el concepto de moda lo usan de forma peyorativa, considerando que antes no se diagnosticaba y ahora dicen no. Esto de verdad es moda, todos tienen, todo, tienen algún grado de neurodiversidad, ¿sí? O ya tienen déficit atencional, o tienen bipolaridad, o tienen condición de espectro autista, o tienen dislexia, y por tanto esto ya se chacreó. Ya todas las personas creen tener neurodiversidad. Bueno, de verdad es que la realidad impacta de lleno en términos estadísticos. Se ha visto en los últimos años el aumento del diagnóstico. Por ejemplo, en esta estadística de muestro de condición de espectro autista, en donde podemos ver que aquí por lo menos el único 1% de la población en este estudio nos representa que ya está diagnosticado. Y un porcentaje similar habla de trastorno de déficit atencional. Esto es un poco chocante cuando uno dice solo un 1%, es que uno parece que conoce más. Sí, conoce más porque la definición de neurodiversidad ha cambiado en los últimos años. Y cuando digo en los últimos años, en las últimas décadas. La definición que teníamos nosotros de neurodiversidad antes era inexistente. Es muy probable que muchas de las personas que están aquí están dentro de la neurodiversidad. Y muchas personas que están aquí tienen experiencia de compañeros que cuando yo lea las características, decir, pero si ellos, así es mi tío, así era mi mamá, así era mi abuelo. Porque siempre la sociedad ha sido neurodiversa. Entonces, ¿qué es lo que cambia en esta visión? ¿Por qué actualmente vemos la neurodiversidad como algo nuevo, como algo exótico y pero aún como algo patológico? Tiene que ver con la concepción que tenemos de la misma sociedad. Cuando nosotros hablamos de que la sociedad tiene rasgos fascistas, tiene rasgos que son de dominante, tiene rasgos en los cuales se quiere poner una verdad superior sobre la otra, automáticamente hay un grupo gigante de personas que no van a calzar en esa normalidad. Cuando no se calza en esa normalidad estadística y enfocamos que eso está mal, estamos cayendo directamente en el modelo biomédico, que plantea que las personas de verdad tienen déficit y patologías, o sea, están enfermos. Se parte de la premisa de que ser distinto es un error, que es una característica no deseada, que lo deseado es el no despuntar, ¿sí? El hacer lo mismo que todo. Y una vez que existe una persona que es distinta en el modelo biomédico, lo que ocurre es que se le localiza, se le estigmatiza, se le excluye socialmente y se le trata de bajar la autoestima para dejarlo en un rincón de la deficiencia. Por lo tanto, no se centra en la persona, se está centrando en lo patológico, ¿ok? A diferencia del modelo que se está gestando, y digo que se está gestando porque una cosa es lo discursivo, otra cosa es lo práctico. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, con la ley de TEA de Chile, y lo vamos a conversar. Si es que se me olvida, por favor, ustedes me dicen y yo se los comento, ¿ok? Por favor, atento a eso. En términos del modelo social es distinto. Hay un enfoque de interacción y barrera, en donde la persona no posee una discapacidad, sino que la persona vive de su diversidad en una sociedad muy inclusiva, en donde existen barreras
que tienen que ver con la sociedad para la atención del neurodivergente. ¿Ok? Esto cambia completamente, porque entonces ya las personas que están con una condición de espectro autista no son los enfermos de la sala. Quien tiene un trastorno de déficit atencional, por lo tanto, es que no es que está mal, sino que estamos viendo expresiones distintas. Y ojo, cuando estamos hablando de estas categorías, tan solo condición de espectro autista, trastorno de espectro, trastorno de espectro autista o estamos viendo un trastorno de déficit atencional, de verdad estamos siendo ciegos de entender que de verdad existen quizás una docena, 100 o quizás 1000 perfiles neurodivergentes. Y por lo tanto la neurodivergencia que se categoriza como una excepción, de verdad tiene que ver con una categorización desde la generalidad. Porque es entendible que los seres humanos no sean iguales, así como lo son todos los animales del reino, tanto vegetal como animal. ¿Ok? Este es un ejemplo para entender este enfoque. O sea, nosotros podríamos decir que hay tantos tipos de hoja, ¿sí?, en el mundo vegetal, así como existen perfiles humanos en términos del procesamiento mental. Y aquí podemos abordar algunos conceptos. Neurodivergencia, por lo tanto, vendría siendo lo que se aleja de las variaciones naturales o normales en términos de perfiles cognitivos, y hablo de perfiles cognitivos. Dentro de esos perfiles cognitivos está la condición de espectro autista, como una de tantas. ¿Okay? En contraposición al concepto de neurodivergente está el neurotípico, que lo que hace alusión es a una configuración distinta en términos cognitivos. En esta época, lo neurotípico es la versión o el perfil cognitivo dominante. ¿Pero ha sido así siempre? La respuesta es no. A lo largo de la historia, diversos perfiles cognitivos han tomado control de los aparatos de dominación y por tanto mantienen la normalidad según su propio perfil neurotípico. ¿Ok? Por lo tanto, en esta época el perfil neurotípico es un perfil cognitivo a la vez. ¿Ya? Se parte de la base que la sociedad se constituye por estas diversidades. Quien busque homogeneizar las diferencias humanas, lo que está planteando abiertamente es la exclusión de la gran mayoría de los seres humanos. ¿Ok? Hay perfiles cognitivos que consideran que eso es correcto. Hay perfiles que consideran que eso es correcto. Ya venían las críticas al modelo del coeficiente intelectual. En los años 80, 90, podríamos decir que una de las características principales para diferenciar a los seres humanos era su coeficiente intelectual, que vendría siendo qué tan hábil eran para responder respuestas matemáticas, de lenguaje, de lógica. ¿Ok? Eso empezó a cambiar del año 2000 en adelante. Del año 2000 en adelante han existido otras corrientes analíticas de las habilidades cognitivas. ¿Sí? Entre esas, algo que ustedes ya deben haber escuchado, que es un libro que se llama De inteligencia múltiple. Si bien en la actualidad no tiene base científica para considerar que existen estas inteligencias múltiples, ¿ya? O la inteligencia emocional, como también ustedes pueden haber escuchado un libro muy, muy bullado hace más o menos 20 años, si bien no existe base científica para poder validar lo que dice ese libro, da un puntapié inicial en cuestionar el paradigma del coeficiente intelectual. Es así que actualmente tanto la psiquiatría positiva como la psicología positiva
Y el desarrollo y la visión holística del ser humano nos permiten tener una visión distinta y mucho más integral de ver que estas diferencias no son diferencias en términos patológicos, sino que estamos enfrente de diferencias deseadas por la sociedad. ¿Okay? Para la gente que está en Instagram, la gente que está en YouTube, la gente que está en Facebook, pueden acceder también a través de las otras redes sociales. ¿Ok? Denme un segundo. ¿Sí? Denme un segundo. Voy a conectar de nuevo a la gente de Instagram, porque habíamos tenido una pérdida de la señal. ¿Ya? Hasta acá, queridos, ¿cómo van? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas a estos temas? ¿Alguna pregunta? Jaime Arnaz, ¿todo bien? Hay gente que se le cayó el Instagram y se movieron a, a Facebook o a YouTube. Súper bien. ¿Ya? Marangélica Tapia nos pregunta, ¿es muy importante la inteligencia emocional? ¿Y cómo se logra cuando no se la tiene? Ya, lo que pasa, María Angélica Tapia, es que el concepto de inteligencia emocional, en términos científicos, no existe. No existe, no existe como concepto. Cuando digo que no existe como concepto, es porque no podemos definir qué vamos a llamar como inteligencia emocional. Sin embargo, sí podemos definir habilidades que tienen que ver con lo cognitivo, como por ejemplo, capacidad de lectura de las emociones del otro. ¿Se dan cuenta que es distinto? Capacidad de lectura de las emociones del otro. ¿Sí? Que uno lo podríamos definir como empatía. Sin embargo, hasta el concepto de empatía es vago y por lo tanto es mucho mejor referirse a a las funciones cognitivas de las cuales queremos hacer alusión. ¿Sí? No quedarnos, no quedarnos en una definición vaga, que si bien parece más correcta, pero por otra parte es menos eficiente para los objetivos que nosotros queremos lograr, que es ayudar a las personas que tienen necesidades especiales en la inserción de una ciudad, en una sociedad que discrimina. ¿Ok? Don Max, ¿cómo está? Estamos acá siendo, para la gente que se está recién conectando, estamos parte de los talleres de verano, de forma gratuita. En estos talleres de verano pasamos por diversos temas y el día de hoy estamos hablando de neurodivergencia, en nuestros talleres de verano sobre mentes y cerebro. Hablemos, por ejemplo, del perfil de la condición de espectro autista. Pero ya no, don Raúl, desde lo patológico, patologizando, ¿sí? O poniendo énfasis en las dificultades que puede tener de integración las personas con condición de espectro autista. Si lo vemos desde el punto de vista positivo, las personas con condición de espectro autista se caracterizan por tener un desarrollo lógico. Un desarrollo lógico. Son naturalmente usan el pensamiento lógico para comprender procesos complejos. Por otra parte, también tienen una percepción exquisita en términos de detectar patrones. Y la detección de patrones les permite también tener una visión de los problemas de forma distinta. Y asimismo, se caracteriza la condición de espectro autista, algo en términos también conductuales con los otros seres humanos, que tienen lo que se denomina una honestidad radical. Muchas personas que son de la comunidad
son, miren lo que digo, pertenecen a la condición de espectro autista. ¿Por qué? Porque tienen una honestidad radical. ¿Qué es una honestidad radical? Prefieren decir las cosas como son. Y decirle a alguien que si les pregunta, oye, ¿cómo me veo? Prefieren decirle, ¿sabéis que te vi horrible? A tener una respuesta socialmente correcta, de decir, mira, ¿sabes qué? Sería bueno que si tú te pones acá unas pincitas o te lo mezclas con otro color en la ropa, te verías súper bien. Habitualmente, las personas que están dentro de la condición espectro autista tienen esta honestidad radical y tienen principios morales de la justicia que son mucho más elevados que la gente o otros perfiles, ¿sí? Otros perfiles humanos en términos de estructura cognitiva, ¿sí? ¿Y son los únicos que tienen alguna diferencia? La respuesta es que no. La segunda neurodivergencia más común o más común, conocida en términos culturales, es el trastorno de déficit de hiperactividad con o sin hiperactividad, el trastorno de déficit atencional. Y también encontramos características y fortalezas que nos enriquecen la sociedad, partiendo primero por los pensamientos divergentes. Tienen un pensamiento divergente y una capacidad de pensar por fuera de la caja. Asimismo, tienen una energía desbordada habitualmente y un dinamismo. Y por tanto, son capaces de mover o de tener altos niveles, por ejemplo, de entusiasmo, espontaneidad, ¿ya? Especialmente en los proyectos que a ellos les interesen. Y además, como viven eternamente en relación al conflicto, al moverse, también generan mucha habilidad en la resolución rápida de conflictos. Por tanto, el trastorno de déficit atencional también nos permite tener o ver un perfil cognitivo distinto y unas ventajas también distintas como ser humano. Y asimismo también podremos ver que tanto la dislexia, la cual también se caracteriza con un pensamiento visual mucho más desarrollado, y así como el Tourette también podría tener cambios y características que no serían súper sanas como sociedad de poder reconocerlas. Ahora, ¿por qué la condición de espectro autista? ¿Por qué el trastorno de déficit atencional? ¿Y por qué algunas neurodivergencias tienen características propias? Bueno, el mecanismo que es muy común en algunas de estas neurodivergencias es lo que se llama un hiperfoco. Hiperfoco. ¿Qué es un hiperfoco? Es la capacidad de poder tener una atención plena en áreas, actividades de las cuales se genera un concepto, se fascinan. La fascinación es la concentración absoluta, tanto mente, cuerpo, en la obtención de un objetivo, de una idea o de un logro. ¿Ok? Tanto la condición de espectro autista como el trastorno de déficit atencional son capaces de hacer hiperfoco. Y por ejemplo, si uno fuera un médico, uno podría llegar a ser un famoso dermatólogo si solo hace hiperfoco en algo y lo disfruta de forma fascinante, porque le genera la máxima alegría, porque es capaz de comprender a cabalidad la complejidad de una o dos patologías. Muchas veces en medicina nosotros hablamos de la hiper-ultra especialización. Y muchas personas, colegas míos, que hacen hiper-ultra especialización, es porque de verdad les interesa el hiperfoco, les resulta muy fácil el hiperfoco y son capaces de leerse 100 papers científicos en un fin de semana. ¿Ok? Muchas personas no se dan cuenta de la habilidad del hiperfoco. La gracia del hiperfoco es cuando uno es capaz de controlarlo. Este es el conflicto que tenemos nosotros en la sociedad de los neurodivergentes, cuando generan un hiperfoco y no son capaces de controlar y de sacar provecho. Por lo tanto, cambiar la sociedad es también enseñar, ¿sí?, a la nueva gente, en vez de ver la patología, ¿sí?, de la neurodivergencia, ver las fortalezas de la neurodivergencia en el desarrollo de las mismas personas. ¿Ok? Por lo tanto, el hiperfoco es una herramienta que se ocupa,
se ocupa para salir adelante con casos de pacientes que están con conflicto por ser neurodivergentes. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguno de ustedes? Cintia Ángel, María Teresa Muñoz, ¿se ven estos perfiles? Cuesta a veces verse, porque por desgracia, la primera definición que existe de autismo, la primera vez que se planteó el autismo como concepto, ¿saben de dónde deriva? Deriva de la esquizofrenia. En 1800 los esquizofrénicos se le caracterizaban por una sintomatología que se llama autismo. En esa época ni siquiera la esquizofrenia se llamaba esquizofrenia. ¿Saben cómo se llamaba la esquizofrenia en 1800? María Galliguillo, se llama demencia juvenil. ¿En comparación de qué? De la demencia senil. ¿Cuál es la demencia senil? La enfermedad que ahora llamamos enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, en 1800, cuando estaba Bernardo Higgins, cuando estaba San Martín, Simón Bolívar, ellos podían visitar un hospital y en el hospital iban a encontrar un ala del hospital en donde decía paciente, unidad de demencia juvenil, y al otro lado unidad de demencia no juvenil, ¿ok? Que son demencia senil. Y la característica de los cuadros demenciales era el autismo. ¿Y qué era el autismo? Por lo tanto, la desconexión del humano de su realidad. La desconexión del humano de su realidad. Esto después evolucionó y se trató de sacar de forma positiva, ¿sí? Diciendo es un Asperger. Y por lo tanto existe, sí, gente que se desconecta, pero que en esa desconexión aprenden cosas. Por lo tanto es una desconexión positiva. ¿Ok? Y por lo tanto se empieza a tener una situación en donde se trata de ver a la gente que está en condición de espectro autista o como si pudiéramos medir el coeficiente intelectual. ¿Sí? Por tanto, nosotros tenemos usado en términos sociales el concepto de autismo como si fuera un niño, una niña o alguien que está desconectado del mundo, que pareciese un paciente que está en una crisis psicótica esquizofrénica, que se está cabeceando y del cual no se puede dialogar. Situación nada más alejada de la realidad de la neurodivergencia y nada más alejada de la condición de espectro autista. Eso es una caricatura. Y como es una caricatura que se impone, muchas personas neurodivergentes no se dan cuenta que son neurodivergentes. Y viven la vida, ¿sí? Soportando su neurodivergencia sin entender que las características que tienen son derivadas de su neurodivergencia. ¿Sí? Yo soy un convencido, no tan solo que el futuro es de mentes neurodivergentes. Yo creo que las mentes neurodivergentes dominaron periodos históricos. Cuando nosotros estamos hablando sobre el péndulo de la historia, de cómo la historia cambia de una concepción a otra, yo creo que también lo que están cambiando son los péndulos de neurodivergencia. Si es que de verdad están, ¿qué perfil cognitivo es el que domina la estructura de poder? ¿Se imaginan, por ejemplo, una persona que ahora en Latinoamérica esté dibujando un tanque, esté dibujando un helicóptero, esté haciendo puentes, esté tratando de hacer grandes avances en términos constructivos, de dibujo y de todo? Lo más probable es que si nosotros lo hacemos, Erika Parra, lo que ocurriría es que diríamos que está loco, diríamos, está loco. Bueno, eso era Galileo Galileo, ¿no?
¿O ustedes encuentran normal a un Galileo Galilei? ¿Encuentran normal, por ejemplo, que una pandilla de hombres se juntaban de a dos y caminaban por el Mediterráneo, diciendo que existía un Dios y que habían principios y normas que la sociedad tenía que cumplir, que estaban los 10 mandamientos, que todo? ¿Ustedes lo encuentran que está dentro de la norma de un neurotípico actual? ¿O ustedes consideran que alguien que dice, ¿sabéis qué? Voy a tomar un barco y me voy a ir para allá porque yo creo que tengo que irme para allá? Es una persona neurotípica. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, a quien se le empieza a estudiar, por ejemplo, los elementos químicos y descubre el aluminio, el plomo, el oro, la plata, los que pensaban transformar los alquimistas, era gente neurotípica? Las personas que ustedes creen que hicieron los grandes avances científicos de toda la área, de toda la área, de toda la área, eran Einstein, era neurotípico. Y claramente estamos en un cambio de paradigma. Podríamos decir que desde la segunda parte, desde la segunda mitad o primera mitad del siglo XX, lo que ocurre en Nina Ondis es que domina lo neurotípico. Y esta definición de lo neurotípico es justamente no pegarse a esos hiperfocos. Y lo podemos ver en la sociedad, ¿o no? Lo podemos ver. ¿Ok? Lo podemos ver. Sin embargo, las personas, por ejemplo, que empezaron a tejer siguiendo patrones. ¿Sí? Ahora es importante, sí, porque los liderazgos para un mundo complejo requieren liderazgos complejos. Los liderazgos complejos son distintos. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, el cerebro neurodivergente sí detecta señales que un proceso cognitivo, otros no detectan. Por lo tanto, es necesario una estructura organizacional. ¿Sí? Segundo, existe una claridad ética distinta. Existe una separación de las señales sociales. Las modas sociales en los neurodivergentes no calan. No calan porque no les interesa, porque no tienen un deseo de calzar. Les interesa decir lo que ellos piensan, no lo que la sociedad les obliga a decir. ¿Sí? Y por otra parte, son capaces de gestionar la incertidumbre, ¿sí? Porque son capaces de procesar mucha información. ¿Ok? También podemos ver que en la sociedad siguen existiendo dificultades para que los neurodivergentes puedan brillar en una sociedad neurotípica, ¿sí? O de un dominio, de un procesamiento cognitivo actual dominante. ¿Ok? Y tenemos primero el sesgo del carisma, ¿sí? Habitualmente, y esto es como podríamos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? Primero, imagínense en los procesos de selección. En los procesos de selección del trabajo, habitualmente se favorecen patrones de personas extrovertidas, en donde realizan también contacto visual. Las personas que no realizan contacto visual, y está demostrado, les cuesta encontrar pega. ¿Qué es el contacto visual? Esto, mirarlo a los ojos, mirarlo a los ojos. Hay personas que no pueden, ¿sí? Les cuesta, no pueden, lo tienen que hacer de forma aprendida, no natural. También hay un estigma cultural, ¿sí? Muchas sociedades valoran
lo no distinto. Ese es un caso, por ejemplo, de las sociedades orientales, pero la sociedad chilena dentro de Latinoamérica somos característicamente, nosotros no nos gusta la diferencia. No nos gusta la diferencia. Nos incomoda que a uno le vaya bien. Nos incomoda que hablen distinto. Chile no es un país xenófobo. Chile odia la diversidad, que es distinto. Y eso claramente es la xenofobia. Si lo queremos ver así, sí, pero no solo tiene que ver con la xenofobia. Una persona que piensa distinto también es odiada. Los argumentos, los discursos de odio, de la diferencia, en Chile prenden. Si es que yo quiero decir, si yo dijera alguna cosa tan doméstica como decir, lo que pasa es que Chile es para los chilenos, quizás tendría 3, 4, 5 veces más de seguidores. Quizás. Y lo otro es que las personas no se dan cuenta, y esto es un mensaje para toda la comunidad, todos los que están viendo este video. Existe el costo del enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? El enmascaramiento es andar con un disfraz en los espacios sociales y cambiarse el disfraz, aparentar. Pero no es aparentar tener plata, no, es aparentar una personalidad para calzar. ¿Ok? Por lo tanto, ir al trabajo con el disfraz puesto de un buen trabajador según lo que se le pidió. ¿Ok? Eso se llama enmascaramiento y tiene un costo energético brutal. Brutal. No basta con contratar diversidad. Esto es súper importante. En Chile lo que se hace es que se ha forzado, se ha obligado a las empresas a contratar a discapacitados. Pero ahora con la ley TEA, como tú puedes decir que tienes discapacidad por estar con una condición de espectro autista, les cae de cajón a las empresas contratar a personas que tienen condición de espectro autista. Porque dentro de los que llaman discapacidades, podríamos ser que puede ser lo más funcional. ¿Ok? Y siempre podrían tener a un trabajador que está ahí, que puede llevar un papel que dice sí, está dentro del espectro. ¿Sí? Sin embargo, sin embargo, esto es un chanchullo. Esto no es real. Es una farsa. Lo que tiene que ocurrir es que de verdad tiene que haber una gestión personalizada, un reclutamiento basado en habilidades que hagáis bien la pega, que hagáis bien la pega, no que caigáis bien a X o Y personas. Y por tanto también debería haber en los trabajos, en la sociedad, no tan solo características que favorezcan a los neurodivergentes, sino que existan diseños universales. Porque primero que ser hombre, primero que ser mujer, primero que ser neurotípico, primero que ser neurodivergente, es que somos humanos. Y por lo tanto, una sociedad hecha por humanos tiene que ser acorde para que todo humano pueda vivir. De ahí a discutir beneficios, características de subgrupo, ¿sí? Es reconocer que existe, por tanto, distintos seres humanos con distintos valores. ¿Ok? Los leo ahora, los leo ahora, y después vamos a hablar cuáles son las recomendaciones que entonces le tenemos que dar a todas las personas, pues a los individuos, a los educadores, a los líderes y a las empresas. ¿Ya? Me preguntan acá, a ver, Tami dice, cuando se conocen las características con detalle de las personas, todos tienen desarrollo diverso de sus habilidades, pero no han enseñado a enmascarar esas diferencias. Así es, Tami. El enmascaramiento es un proceso activo que no tan solo ocurre, como bien dice Tami, en ciertos perfiles cognitivos, como la condición de espectro autista o el trastorno de déficit atencional. También ocurre en otros perfiles, ¿ok? Sin, em, Porque, ojo, cuando hablamos de perfil neurodivergente, no tan solo estamos hablando de esos dos que se conocen, ¿ok? Pero sí el proceso es común del enmascaramiento.
Doña Ángela nos dice, mi hija siempre me dice que ella sabe que es neurodivergente y que le cuesta mucho encajar en lo neurotípico. Esto, Ángela Clavero, lo voy a tomar ahora a la gente que está viendo este video. Muchas mujeres que están viendo este video, ¿sí? Desde pequeñas se les enseñó que tienen que ser señoritas, que no tienen que gritar, que tienen que ser serviciales, que tienen que portarse bien. Y por tanto, tuvieron que enmascararse en su infancia para calzar en el modelo social de una niña buena. A diferencia de lo que le ocurre a los hombres. A los hombres, si un hombre anda solo, si un hombre no necesita ayuda, si un hombre está en su rincón en la sala, lo que dice el resto de la gente, él tiene carácter, él tiene carácter, él es choro, él no necesita de sus amigos porque él se la puede. Y por lo tanto estamos forzando que los perfiles neurodivergentes se expresen culturalmente, socialmente de forma distinta. ¿Ok? Y después, fleque mancha, llegamos a edad adulta en un neurodivergente que se batió por la vida, que zafó como podía zafar. Y frente a eso, claro, ¿uno puede hacer diagnóstico de neurodivergencia en el adulto? Sí. En la actualidad, si ustedes me dicen, la gran mayoría de los diagnósticos neurodivergentes ocurren en personas mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque se dan cuenta. ¿En qué se dan cuenta? Dicen, primero, es más caro. Segundo, siempre he tenido problemas con las personas porque me dicen que soy muy honesta, que soy muy directa. Entonces, siempre me dicen que soy la Gladys Marín, por ejemplo, que siempre ando defendiendo la justicia social, porque de verdad, ¿cómo nos vamos a defender si mira lo que le están haciendo? Eso es injusto y si a mí me lo hacen, ¿por qué yo tendría que no defenderlo? ¿Se lee? ¿Se lee, gente? Los perfiles neurodivergentes son así. Esos son los perfiles neurodivergentes. Lo que pasa es que los perfiles neurodivergentes consultan cuando llegan en la crisis. Y en la crisis de neurodivergencia, uno los puede diagnosticar. Pero de seguro que si nosotros hacemos evaluaciones, van a encontrar neurodivergencia. Y la otra característica muy importante, las neurodivergencias vienen, María Angélica Tapia, no vienen solas, vienen como racimo. Yo siempre le digo a mi fuente, a todas las personas que empiezo a explorar las neurodivergencias, si usted ve a un niño de 4 años, rubio y de ojos azules, azules como de piscina, rubio, el pelo amarillo, y yo le pregunto, ¿cómo cree que es la mamá? Lo que todos diríamos acá es que lo más probable es que la mamá tiene los ojos azules y es rubia. Lo mismo pasa con la neurodivergencia. Si yo tengo un niño neurodivergente, o el papá, o la mamá, o ambos, en su gran mayoría van a ser neurodivergentes, de perfiles distintos, quizás, pero dentro de la neurodivergencia. Yo también, hijo mío, está mi hijo viendo y escuchándome, yo también te amo, hijo mío. Ya nos vamos a ver en un ratito más. Termino y me voy. Entonces, veamos cuáles son las recomendaciones primero para el individuo. Para el individuo. Cuando nosotros estamos en la neurodivergencia, lo primero que tenemos que identificar cuáles son sus pasiones. Aunque parezca raro, aunque parezcan obsesiones que a nadie le gusta, esas son tus obsesiones, esas son las cosas que te gustan. No hay que esconderlas, hay que reconocerlas y hay que trabajar. Hay que trabajar estas fascinaciones, estas rarezas para generar ventaja. Me recuerdo una niña en un momento me dijo, ¿sabe qué, doctora? A mí siempre me gustaba pintar y podía pasar semanas pintando. Y ella me comentaba que eso era malo. Era malo porque en el colegio estaba pintando. Y en vez de pensar que esto es malo, lo que hay que hacer que es una gracia.
Y en ese caso, a la niña yo le sugerí que fuera a talleres de pintura. Y adivinen qué, feliz. El profesor de pintura era su mejor estudiante. ¿Saben a quién le pasó esto mismo? Y mucha gente no lo conoce. ¿Sí? A Messi. A Messi. Messi se fascina por jugar a la pelota. Y fue su abuela que se da cuenta que tiene esa fascinación. Y la abuela la llevaba a todos los estadios, a todas las partes, se levantaba temprano, viajaba, por cumplir los sueños de la fascinación de su nieto. Por lo tanto, el problema no es la persona que tiene la fascinación. La pregunta es cómo las personas adultas que están a cargo del cuidado son capaces de maniobrar la fascinación para lograr un desarrollo cognitivo equilibrado. ¿Se dan cuenta que la visión es distinta? ¿Qué tienen que hacer entonces, por ejemplo, la educación? Yo creo que acá hay una crisis educativa profunda. No tiene que ver con los profes. Ojo, no le echen la culpa a los profes. El problema del sistema educativo, que es un sistema educativo arcaico, en donde los intereses de los estudiantes son secundarios. Lo que les interesa es pasar la materia. ¿Qué materia? La materia que alguien dice que hay que pasar. Si el día lunes Juanito quiere pasar matemáticas, no puede pasar matemáticas, porque ese día le toca lenguaje. ¿Cuándo se ha visto eso? Ni siquiera en las primeras escuelas del mundo griego existía eso. Las academias platónicas. ¿Ustedes creen que la academia platónica era así? ¿Las escuelas socráticas eran así? No. El aprendizaje viene por un acto fascinatorio. Yo aprendo porque quiero aprender algo. No aprendo porque quiero sacarme una nota. El fracaso del modelo del sistema de educación es eso. Eso. Y para la empresa, para los tomadores de decisión, es que entender que los perfiles neurodivergentes aportan una visión distinta y que tienen que saber montarlo en la estructura. ¿Cómo lo podremos explicar esto? ¿Se imaginan? Messi es el mejor jugador del mundo, algunos dicen. ¿Usted creen que un equipo conoce jugadores como Messi? Haciendo funciones de arquero, delantero, mediocampista, defensa, ¿se transformaría en el mejor equipo de fútbol porque tiene 11 Messi? ¿O de verdad el mejor equipo de fútbol el que es capaz de condensar diversos estilos de juego, diversas funciones en sus posiciones para tener un juego armónico? Este ejemplo es lo mismo que ocurre en la empresa. Lo mismo que ocurre en los equipos que están construyendo cambios. ¿Okay? Desde luego, abrazar esta idea no tan solo tiene un beneficio individual de la persona que puede ser neurodivergente, sino que genera un beneficio en términos sociales, que trasciende la barrera del individuo. ¿Sí? Y una vez que somos capaces de borrar esa barrera, nos damos cuenta que de verdad podemos construir una sociedad rica en riqueza humana. Y esto es súper importante en una sociedad que en los últimos años cada vez se hace más o se construye más en relación a inteligencia no humana. Inteligencia no humana. Por lo tanto, el poder reconocer estas diversidades enriquece mucho más el mundo humano. Saludos Babú, saludos Vilor, los amo a los dos, mis dos querubines. Besitos. Un saludo para mi hijo. Por favor, las preguntas quedan abiertas a todas las personas que están escuchándonos. ¿Sí? Doctor, ¿el neurodivergente viene con hiperactividad? Muy buena pregunta.
La neurodivergencia, como la estoy planteando, es una bolsa en donde caen diversas condiciones dentro de la neurodivergencia. Una de esas es el trastorno de déficit de hiperactividad, pero también nosotros podemos encontrar hiperactividad pura, ¿sí? Eso también tiene una definición, le llamábamos hipertímico, ¿sí? Personas que sostienen una energía. Eso dentro del área de la psiquiatría le llamamos tono vital. Las personas pueden tener un tono vital bajo, ¿sí? Una hipotimia, ¿sí? Un eutímico, ¿sí? O una hipertimia, ¿ok? Antes las mamás, Fleque Mancha no hicieron, antes las mamás tampoco sabían. No, pues no sabían. Paula Valret dice, doctor, yo tengo 3 hijos y los 3 hijos tienen así, tienen fascinaciones, pero para mí como madre me cuesta muchísimo porque es difícil calzar en las fascinaciones de mi hijo para que ellos puedan seguir desarrollando, ¿sí? Edith Cueva dice, yo soy madre de un joven en condición de espectro autista y he tenido que aprender sobre el tema. Y lo más probable que Edith Cueva, que usted también está dentro del perfil neurodivergente, quizás con un perfil distinto de su hijo, pero está. Esto es un mensaje crucial que yo les quiero dar. Muchas veces nosotros consideramos que la neurodivergencia fuera una patología de niños. No, es una condición humana. La de neurodivergencia no es una patología de niños, es una condición humana. María Gallego decía, con esos síntomas antes te decían que era rara. Claro, pues María Gallego, claro. Jimena Ramírez dice, doctor, ¿cuándo se podrá diagnosticar? ¿A qué edad se puede diagnosticar? Wow. En términos generales, en términos generales, se asume que de los 4 años en adelante nosotros podríamos ya diagnosticar alguna neurodivergencia. Casos más floridos los podríamos incluso diagnosticar antes. Sin embargo, lo que ocurre es que muchos procesos del neurodesarrollo, muchas habilidades humanas del desarrollo normal, se van adquiriendo como en escala. No es así, es escala. ¡Pum! ¡Pum! Entonces, el poner una etiqueta que socialmente puede ser muy pesada, nosotros preferimos no hacerlo y somos más cautos. Decimos, mira, ¿sabes qué? Está dentro de estas características que hay controlando, hay que apoyar con ciertos profesionales. Sin embargo, no vamos a hacer diagnóstico hasta que no tengamos todas las cartas sobre la mesa. Porque entendemos que hacer el diagnóstico para muchas personas podría ser un estigma familiar. ¿Ok? Ah, déjeme. Estoy cambiando. Los neurosis. Es muy importante, por ejemplo, alguien pregunta, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico requiere una visión múltiple de personas con experiencia en el desarrollo normal, ¿ya? Se hacen evaluaciones por neuropsicólogos especializados en evaluaciones, ¿ya? Pero también el médico tiene que saber de neurodivergencia. Muchas veces a mí me toca ver personas que han pasado por neurólogo, por psiquiatra, que les dicen que tienen bipolaridad, esquizofrénica, trastorno límite de personalidad, perfiles de psicosis por droga, y cuando tú veis, es a todas luces un perfil neurodivergente con una condición de espectro autista. Y pasan años hospitalizados, tratando como bipolar, tratando como trastorno límite de personalidad, esquizofrénico, psicosis, depresiones psicóticas, le inventan todos los diagnósticos, porque no existía como comunidad diagnóstica, hasta muy poco. Y actualmente todavía muchas personas no lo incorporan dentro de su arsenal diagnóstico. Y como dice la frase, uno solo es capaz de diagnosticar lo que sabe. Yo no diagnostico lo que no sé.
Y por tanto, si uno va a otro profesional al cual desconozca los cuadros de neurodivergencia, lo que va a empezar a diagnosticar son los cuadros que él ve, que él conoce. Bipolaridad. Bipolaridad. Por ejemplo, sigo leyendo, no tengo todas las preguntas. Por favor, me hacen las preguntas las personas para poder responder. Ya, estamos 57 minutos. Eugenia Ruz nos dice, doctor, yo soy neurodivergente con 60 años, no tenía idea. Acelerada, hiperactiva, justicia social y sin filtro. Eso que tú estás diciendo, Eugenia, es lo que le va a pasar a muchas personas que son de la comunidad o que están viendo este video. Y qué bueno, Eugenia, que pase. Porque uno podría decir, como en el caso tuyo, Eugenia, tú decías, bueno, yo tengo 60 años ya, ¿qué voy a saber? ¿Qué saco con saber si ya no quiero estudiar? ¿No? ¿Qué? No, Eugenia, esto es encontrarte con tu esencia, es entender lo que te pasaba, es entender por qué estabas de tal forma, es entender por qué te molestaba salir a fiestas, es entender por qué no querías estar con personas desconocidas, es entender por qué cuando había un carrete tú te ibas a dormir, es entender por qué no entendías bien a las otras personas, es entender por qué no entendís cuando te cuentan chistes de doble sentido y te quedáis mirando a la gente y no sabís si reírte o no. Es no entender cuando te dicen una indirecta. Y por lo tanto, cuando te dicen una indirecta, tú al tiro decís, ¿ya qué me querís decir? Por favor. Es ver que cuando hay injusticia, eres capaz de poner el pecho en la bala, porque la injusticia te molesta como esencia humana. Por lo tanto, sirve completamente. Sirve completamente entender que no eres tú. No eres tú la pesada. No eres tú la antipática, sino que tiene que ver con tu perfil cognitivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco a otra persona que por suerte, él es neurodivergente, pero por suerte, y tiene obsesiones y fascinaciones profundas, ultra detallista, pero por suerte encontró un trabajo cuando era joven en imprenta. Los mejores trabajos de imprenta son los que se hacían en Chile gracias a él. Mezclaba los colores que tenían que ser iguales, desde la hoja 1 a la hoja 1000. Todo tenía que ser encuadrado. Por lo tanto, hacía los mejores empastes, los mejores trabajos, porque era parte de su perfil de neurodivergencia. Y por lo tanto, esos perfiles le encanta hacer cosas detallistas. Y ese es su perfil nomás. Cuando uno es capaz de encontrar el perfil que le calza a uno, permite elegir a los hijos la mejor trabajo. ¿No? No hacer algo que no les guste porque no lo entienden, porque les desgasta. Hacer un trabajo en los cual, o un oficio en los cual se sientan cómodos. Esto, por ejemplo, es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, Erika Parra nos dice, yo calzo, tengo 64 años y me pasa eso, tal cual que usted dice, y parece que hubiese abierto los ojos este momento. Sí, esa es la idea. La idea de estos talleres es justamente aportar conocimiento fresco, actualizado a la población. Mi hijo siempre ha sido científico y quería estudiar astronomía, pero lo que me preocupaba es su comportamiento en sociedad, y más si se tituló de profesor de física. Su mundo es científico. Todo
lo que sube a las redes son ese mundo, el clima y el universo. Sandra Zúñiga, ¿qué cree que le voy a decir? Una fascinación profunda. ¿Él es feliz? Sí es feliz, logró camino. ¡Qué bueno! Y a él, si es que le ocurriera algo en términos astronómicos, sería nuestra carta, la mejor carta que tendríamos en los humanos. ¿Sí? Carolina Bustamante nos pregunta, doctor, ¿y por qué las mujeres no son diagnosticadas de TEA cuando son niñas? Porque las mujeres que tienen condición de espectro autista, por ejemplo, cuando son niñas, habitualmente se enmascaran y su enmascaramiento tiene que ver con condiciones sociales. Y se enmascaran mejor que el hombre. Las mujeres tienen un enmascaramiento mejor que el hombre, porque el hombre tiene la libertad por esta sociedad chilena de ser agresivo. De ser agresivo. De poder enojarse. La mujer no. La mujer automáticamente es aislada por sus pares, no por hombres, por las mismas mujeres. ¿Sí? Es aislada por las tías, por la abuela, si es que tiene una actitud disruptiva, cosa que no ocurre con el hombre. Si tú tienes un hombre disruptivo, los otros hombres no lo excluyen y las mujeres lo acogen. Una mujer, cuando tiene una conducta disruptiva, las mujeres la expulsan y a los hombres les da lo mismo. Cote Saben dice, por ejemplo, para mí, que no me hicieron un diagnóstico de dislexia, cuando ya estaba en cuarto, un profe se da cuenta. Pero ya por los otros 11 años me habían dicho que tenía un perfil limítrofe de inteligencia. ¿Se dan cuenta el daño que puede tener esto de los títulos? ¿Sí? Marta Moya dice, ¿y este doctor se asocia a fibromialgia? Qué buena pregunta. Nosotros actualmente estamos haciendo acá un estudio en el Centro de Neuropsiquiatría sobre fibromialgia y condición de espectro autista. ¿Sí? Porque lo que nosotros estamos viendo es que las personas con fibromialgia son neurodivergentes. Tienen un problema de procesar lo que está ocurriendo en la externalidad. Y por lo tanto sus conclusiones y su análisis de lo externo caen en un perfil neurodivergente en los cuales son incapaces de comprender lo que ocurre. Por lo tanto, ¿existe un problema comunicativo en una persona con fibromialgia? Claro que sí. No entiende la comunicación a cabalidad, la comunicación no verbal. La verbal la entiende, la no verbal les cuesta. ¿Sí? Verdi Cornejo dice, doctor, a mí nunca me trataron y me gustaría socializar. No me gusta socializar, tengo 58 años. ¿Sí? Lo más probable, miren, lo más probable es que muchas de las personas que ustedes están acá, que son mayores, si yo les digo, ¿y ustedes conocen a alguien, algún nieto, hijo, bisnieto, que esté diagnosticado de neurodivergente? ¿Sí? Lo más probable es que van a decir que sí. Y como yo les digo, esto no viene solo, viene en racimo. ¿Ok? Y por lo tanto, las características también se vean. ¿Ok? Querida comunidad, hoy día ya llevamos 1 hora 6 del programa del día de hoy. Les dejo una invitación abierta. La próxima sesión que tenemos de nuestro seminario de mentes y cerebros va a ocurrir el jueves 5 de febrero, el próximo jueves. Y ahí vamos a hablar sobre la dopamina y adicciones. ¿Ok? Espero que el actual webinar le haya servido para conocer otro punto de vista, profundizar también en conocimiento, ¿ya? Y poder ser el puntapié inicial de nuevos conocimientos que ustedes pueden adquirir por sus propios medios.
¿Ok? Así es que, sin más, les doy las gracias a todos los que participaron en este programa. Me pueden hacer las preguntas, los videos van a estar, en línea para que puedan comentar, ¿sí? Y como ustedes también tienen mucho mi WhatsApp personal, me pueden escribir si tienen dudas sobre alguna cosa en específico, ¿ya? Estas son las fuentes y referencias de todo el material que actualmente hemos estado trabajando. Así es que, eh, esperando que estén muy bien, los dejo y nos vemos, querida comunidad. Chao, chao a toda la gente